Buenas Buenas tardes. tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Buenas. Al igual que todas las clases, una vez que comenzamos la clase voy a explicar y luego realizo preguntas para ver si alguien tiene alguna duda o inquietud acerca de lo que estoy explicando y ustedes activan su audio y intervienen con su pregunta o la inquietud que tengan. Luego que terminen de realizar su interrogante, desactivan su audio para que de esa manera no afectemos al resto de sus compañeros con un retorno inadecuado o alguna bulla en su domicilio. Comenzamos la clase del día de hoy. Vamos a realizar reacciones correspondientes al tema de derivados halogenados y posteriormente a eso vamos a resolver algunas preguntas de su práctico que les haya quedado duda o alguna inquietud. Veamos. ¿Se ve la pantalla? Lo que acabo de compartir. Sí, doctor, se ve. Ya, perfecto. Entonces comenzamos. El día de hoy no voy a poder seguir con mi celular porque tengo la batería prácticamente descargada ya que acabo de llegar a mi domicilio. Así que me avisan en el caso que se distorsione cuando le estén sacando captura a la pantalla. Seguimos en el tema 2. El tema 2 abarca prácticamente todo lo que va a ser su segundo parcial, más un poco del tema 3, al igual que va a ser este primer parcial, como les había comentado ya en las anteriores clases. Dentro de este tema ya vimos la parte general, vimos la parte de nomenclatura, vimos la parte de propiedades físicas, y dentro de las propiedades físicas vimos estado físico, fuerzas intermoleculares, polaridad, solubilidad, densidad, punto de fusión, ebullición. Realizamos ejercicio de esta primer parte. Vimos aspectos más importantes de los compuestos como su importancia comercial y efectos fisiológicos en el caso de algunos compuestos que se utilizan ampliamente dentro de esta familia. Y a partir del día de hoy vamos a ver lo que son reacciones de obtención de compuestos halogenados. Esta primera parte posiblemente a la mayoría les parezca un déjà vu, es decir, algo que ya vieron o se acuerden que lo vieron de alguna u otra manera. ¿Por qué motivo? Porque son reacciones que se vieron en Orgánica 1 en temas correspondientes al tema de alcanos, al tema de alquenos, así que es como si estuvieran repasando esas reacciones. Y muchas reacciones que vamos a ver en este tema se les va a parecer conocidas porque en realidad sí los vieron en Orgánica 1, a no ser que no hayan ido a clase o hayan aprobado por obra y gracia del Espíritu Santo Orgánica 1. Comenzamos. Reacciones de obtención. Para obtener compuestos halogenados se realizan reacciones a partir de otras familias. Vamos a admitir a sus compañeros. En este caso, la primera familia que vamos a convertir en un compuesto halogenado corresponde a la familia de los alcanos. Un alcano que está representado por la letra R, que es un grupo alquilo más hidrógeno, reacciona con el halógeno en estado molecular. El halógeno en estado molecular, en presencia de un catalizador, va a formar lo que corresponde al compuesto halogenado más el halogenuro de hidrógeno. El catalizador corresponde a la luz ultravioleta, energía radiante, calor o temperatura. Ejercicio: completar e igualar las siguientes reacciones. Vamos a aplicar esto que se ve en la parte general en las reacciones. Veamos cómo se va a realizar eso. El propano. Lo primero que tenemos que realizar es la estructura química del propano. Propano tiene 3 átomos de carbono, es un alcano, por lo tanto 1, 2, 3 carbonos. Colocamos sus hidrógenos, este le falta 3 hidrógenos, a este le falta 2 hidrógenos y a este
3 hidrógenos, más cloro molecular. Los halógenos, todos, flúor, cloro, bromo y yodo, siempre se escriben en forma diatómica. Nunca se van a escribir en forma monoatómica. Esto va a formar, en presencia de luz ultravioleta, un compuesto halogenado. ¿Qué es lo que tengo que saber del alcano? La parte más reactiva de un alcano corresponde al carbono que tiene menor cantidad de hidrógenos. Si numeramos, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. De los 3 carbonos, el 1 y el 3 tienen 3 hidrógenos, mientras que el carbono 2 tiene 2 hidrógenos. Este carbono, debido a que tiene menor cantidad de hidrógeno, es el que va a reaccionar con el halógeno. El cloro molecular, escrito de otra manera, corresponde a 2 átomos de cloro. Este enlace se va a romper y uno de los cloros entra y se une al carbono, y de este carbono se va a desprender un hidrógeno. Ese hidrógeno sale y se une al otro cloro. De esa manera voy a obtener hidrógeno más cloro, lo que corresponde a cloruro de hidrógeno. La cadena carbonada se va a mantener. 1, 2, 3 carbonos. El carbono 1 tiene 3 hidrógenos. El carbono 3 también 3 hidrógenos. El carbono 2 ya no va a tener 2 hidrógenos. Uno que acaba de salir se queda con un solo hidrógeno. En cuenta de ese hidrógeno que acaba de salir, entra un cloro. Y de esa manera he formado el 2-cloropropano o cloruro de isopropilo. Admitimos a sus compañeros. Y como pueden observar, un alcano se convirtió a un compuesto halogenado. La parte más reactiva de un alcano siempre va a ser el carbono con menor cantidad de hidrógeno. Y eso es lo que tienen que recordar para este tipo de reacción. Los catalizadores que se van a utilizar en este tipo de reacción corresponden, repito, a luz ultravioleta, energía radiante, calor o temperatura. Veamos con el inciso B. 2-metilbutano. El butano tiene 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 carbonos. Numeramos. Como yo estoy haciendo la molécula, puedo numerar por cualquier carbono. En este caso, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ahora coloco el resto de los componentes. En el carbono 2 voy a colocar el metil, ya que ese es el nombre que me están dando en este ejercicio. Carbono 2, metil. Todo lo demás va a ser hidrógeno. El carbono 1, 3 hidrógenos. El carbono 2 le falta un hidrógeno. El carbono 3, 2 hidrógenos. El carbono 4, 3 hidrógenos. Esto más bromo molecular, bromo diatómico, forma, en presencia de energía radiante, un compuesto halogenado. De todos los carbonos, a ver quién me responde, ¿cuál es el carbono que va a ser afectado? ¿El 1, el 2, el 3, el 4 o la ramificación? ¿Carbono 2? Exactamente, el carbono 2. El carbono 2 es el que va a sufrir la reacción debido a que tiene la menor cantidad de hidrógeno en comparación al resto de los carbonos. Por lo tanto, lo voy a señalar, este es el carbono que va a sufrir la reacción. El bromo diatómico, escrito de otra manera, corresponde a la unión de 2 átomos de bromo. Este enlace se va a romper a través de una ruptura heterolítica. Uno de los bromos va a entrar y se va a unir al carbono 2, mientras que el hidrógeno se va a desprender de ese carbono
va a salir y se va a unir al otro bromo. Hidrógeno más bromo me va a formar lo que corresponde al bromuro de hidrógeno. La cadena carbonada se va a mantener, carbono 1, carbono 2, el carbono 2 tiene el metil, carbono 3, el carbono 3 tiene 2 hidrógenos, carbono 4 tiene 3 hidrógenos, el carbono 1 3 hidrógenos, mientras que el carbono 2 tenía un hidrógeno, ahora ya no lo va a tener. En su cuenta está entrando un átomo de bromo. Y de esa manera tenemos el producto. ¿Qué nombre recibiría en la nomenclatura radicalaria este producto? A ver, ¿quién me dice? Mientras yo veo sus compañeros si están en sala de espera. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Bromuro de pentanoilo. ¿No? De terbutilo. Cerca. Terpentilo. Terpentilo, exactamente. Terbutilo sería sin un átomo de carbono, con 4. Este tiene 5 carbonos. Este es el bromuro de terpentilo. Y lo habíamos hecho ya en nomenclatura cuando vimos ese punto. Siguiente inciso, inciso C. 2,2 dimetilpentano más cloro molecular. Pentano tiene 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo numeramos para ubicarnos. Repito, como yo estoy haciendo la molécula, yo puedo numerar por cualquier extremo. Puedo elegir el extremo izquierdo, como también puedo elegir el extremo derecho. En ambos casos, sigue estando bien la molécula. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, me salté uno, este sería el carbono 5. Colocamos el resto de los componentes. En el carbono 2 voy a tener metil dos veces. Carbono 2, metil, y el otro metil también en el carbono 2. Abajo, uno arriba y uno abajo. Si estuviera escrito en la fórmula topológica, obligatoriamente los dos tendrían que ir arriba. Colocando sus hidrógenos al resto de los carbonos. El carbono 1, 3 hidrógenos. El carbono 2 ya no tiene hidrógeno porque está completo con su tetravalencia. El carbono 3, 2 hidrógenos. El carbono 4, 2 hidrógenos. El carbono 5, 3 hidrógenos. Ahora, de todos los carbonos, los que tienen menor cantidad de hidrógeno corresponden al carbono 3 y al carbono 4. El 3 y el 4 tienen 2 hidrógenos, ¿a cuál voy a introducir el halógeno? Porque me dice más cloro molecular en presencia de calor. El triángulo significa calor. El cloro molecular, escrito de otra manera, al igual que los dos casos anteriores, corresponde a la unión de dos átomos de cloro. Este enlace se rompe y un cloro se adiciona al carbono y el hidrógeno al otro cloro. Hay una sustitución. Ahora la interrogante, ¿a cuál de los dos carbonos? En términos experimentales, mayor porcentaje, pero no exclusividad, va a tener el carbono más cercano a un extremo, es decir, el carbono 4. Pero también se va a efectuar reacción en el carbono 3, es decir, que a los dos va a entrar. Incluso va a haber un tercer producto donde va a estar en los dos carbonos. Voy a tener una mezcla de productos donde uno de ellos va a ser con cloro en el carbono 3, otro producto con cloro en el carbono 4 y un tercer producto con cloro en ambos carbonos. Ahora, ¿cuál yo tengo que hacer en el caso de que me salga una reacción similar en el examen? Como les dije, en cualquiera de los dos casos va a estar bien, pero se le da prioridad siempre al carbono más cercano a un extremo, en este caso al carbono 4. Pero si ustedes lo hicieran en su examen en el carbono 3, va a seguir estando bien, no es que esté mal, porque en este tipo de reacción se produce una mezcla.
Entonces yo voy a hacer reaccionar con el carbono 4, el más cercano a un extremo. El cloro va a entrar y se va a colocar al carbono 4. Y del carbono 4 va a salir un átomo de hidrógeno y se va a adicionar al otro cloro. Hay una sustitución, entra un cloro y sale un hidrógeno. Hidrógeno con cloro me va a formar lo que corresponde al cloruro de hidrógeno. La cadena carbonada se va a mantener, el carbono 1, 3 hidrógenos, el carbono 2 tiene sus 2 metil, el carbono 3, 2 hidrógenos, el carbono 4 tenía 2 hidrógenos, ahora va a tener uno solo. Y en su cuenta está entrando un cloro, en este caso lo voy a colocar abajo. Y el carbono 5, 3 hidrógenos. Y ahí tenemos lo que corresponde al producto. Ahora, la interrogante que algunos, quizás por estar un poco distraídos o porque simplemente les cuesta comprender esta parte, siempre se preguntan por qué no entró el carbono 2, si el carbono 2 es el que tiene menor cantidad de hidrógeno, o sea, no tiene. Ese es el problema, no tiene hidrógeno. Y para que haya reacción en ese carbono, tiene que haber hidrógeno. Debido a que no tiene el carbono 2, no se efectúa reacción en ese carbono. Y sí se está efectuando en los otros carbonos que tienen la menor cantidad de hidrógenos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna duda? Sáquenle captura a esta primera parte. Lo voy a colocar bien para que entre todo desde ahí con el inciso AB. Le sacaron captura a la pantalla. Ingeniero. Voy a mover. El inciso C de ID. Así le sacan otra captura cuando acabemos estos dos ejercicios. El inciso D, tengo parte de los reactivos y tengo parte de los productos. Y el catalizador en este caso es temperatura. Veamos qué es lo que se va a realizar. Primero completemos todo lo que me dice y luego completamos la reacción. Para comenzar me dice más, no sé qué va a venir acá, luego lo vamos a analizar. Bromo molecular corresponde al bromo, diatómico, siempre es diatómico, forma en presencia de temperatura, bromuro de terbutilo. El bromuro de terbutilo, ya ustedes deben dominarlo a la perfección, se caracteriza porque en el primer carbono hay 2 metil y este carbono es el que se une al halógeno. Y ahí tengo el bromuro de terbutilo. Metil y metil. El carbono del centro ya no tiene hidrógeno. Tengo bromo y tengo un compuesto halogenado. Para obtener un compuesto halogenado de esta manera, y exclusivamente el terbutilo, con bromo molecular es halogenando un alcano. El bromo molecular, y si introduce un bromo, siempre va a ser un alcano. ¿Por qué no puede ser un alqueno? Porque después vamos a ver a partir de alquenos. Porque cuando se adiciona halógeno en estado molecular a un doble enlace, entran 2.
Tendría que haber 2 bromos si el reactivo faltante fuera un alqueno. Yo sé que acá va a ser un alcano. ¿Cómo sé que va a ser un alcano? Como están reaccionando 2 bromos y uno solo está entrando, el otro halógeno se está uniendo a un hidrógeno, formándome lo que corresponde el bromuro de hidrógeno. Quiere decir que la cadena, el reactivo faltante, acá es la misma estructura, pero sin el bromo, y en cuenta del bromo, un hidrógeno. Veamos. Un carbono con 3 hidrógenos para hacer el terbutil. El carbono, acá estaba el bromo, ya no lo va a estar, ahora va a haber un hidrógeno. El otro metil y la ramificación. Y ahí tengo un alcano. ¿Quién le da nombre a este alcano? A ver. Isobutil. No, Isobutilo. no. En ramificación sería isobutilo. En ramificación. Pero no es ramificación. Cadena principal. Isobutano. Es válido isobutano. Se puede decir isobutano. La IUPAC acepta el isobutano, el isopentano. Ya no lo acepta el isohexano. Pero en la IUPAC, ¿cómo sería su nomenclatura? 2-metil-propil. Propano. 2-metilpropano. Exactamente, 2-metilpropano. Tienen que diferenciar cuando es cadena principal y cuando es ramificación. Y de esa manera hemos completado esta reacción. Esta es la otra manera de preguntar las reacciones químicas en sus exámenes. Una es colocando los reactivos y ustedes tienen que colocar los productos. Otra es colocándoles parte de reactivos y partes de producto y completar ustedes en función de cómo estén analizando esa reacción. Veamos el último ejemplo de este tipo de reacción. Metilciclopentano. El ciclo es una cadena cerrada y va a tener 5 puntas. Hacemos. Ahí tenemos el ciclopentano. Me dice metil, no me dice dónde, porque es una sola ramificación. Cuando hay una sola ramificación, el metil puede entrar en cualquier carbono, porque siempre va a ser el 1. Yo quiero colocarlo en este carbono. Ahí colocamos al metil. Más cloro molecular. No se olviden que los halógenos flúor, cloro, bromo, yodo siempre se escriben en forma diatómica. En el único caso que lo van a encontrar en forma atómica va a ser como radical o como iones, es decir, un cloro positivo o un cloro negativo. De ahí en estado neutro sería un radical con un electrón o con electrones desapareados. En forma neutra y estable siempre es diatómico. Esto forma, en presencia de luz ultravioleta, un compuesto halogenado. Analicemos. La primera interrogante que se les tiene que venir a la mente es identificar los tipos de cadena. Tengo una cadena abierta y tengo una cadena cerrada. ¿Cuál de los dos va a reaccionar con el halógeno? En este caso, la cadena cerrada, la cadena cíclica. ¿Por qué motivo? Porque ahí se presenta un carbono con la menor cantidad de hidrógenos. Y es el carbono donde está el metil. Tiene un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces. Por lo tanto, le falta un solo hidrógeno. Si hubiera habido una ramificación con menor cantidad de hidrógeno dentro del ciclo, entonces entraba a la cadena lateral. Pero por lo general siempre el ciclo va a tener menor cantidad de hidrógeno que una ramificación dentro de él. Este carbono, vuelvo a repetir, tiene un solo hidrógeno, mientras que los otros carbonos tienen 2 hidrógenos. Ese único hidrógeno sale y se une a un cloro. Y el otro cloro va a entrar en su cuenta al mismo átomo de carbono. Se va a mantener la estructura cíclica. Mantenemos la estructura cíclica.
mantenemos el metil. Y en el mismo carbono ahora se está introduciendo un cloro. Mientras que el hidrógeno al salir y al unirse al otro cloro me está formando cloruro de hidrógeno. Y ahí tenemos las reacciones de halogenación a partir de alcanos. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? Sáquenle captura, screen a la pantalla. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se entendió, jóvenes? Sí. A veces cuando no hablan pienso que no entendieron. Sí, Listen, ¿se entendió? Perfecto. Espero que le hayan sacado captura. Voy a subir. Pero de igual manera, el día de hoy estoy mejorando, como les dije, mi programa que estoy elaborando y no estoy borrando. En mi anterior programa el código era bastante complicado y grande y se me hacía lento cuando seguía escribiendo. Por eso es que borraba. Si recuerdan, cambiaba de pantalla o lo subía y ya borraba todo lo que hice. Porque se me hacía bastante lento. Y tenía que ver con el código. Estoy optimizando el código de esta aplicación, así que por eso no se me está haciendo lento tampoco. Me falta colocarle borradores, el ampliar la pantalla, todas esas cositas que tenía el otro. Ya para la siguiente clase ya va a estar todo eso. Continuamos. A partir de alquenos, vamos a realizar halogenación a un alqueno. Un alqueno se caracteriza porque tiene doble enlace. El halógeno en estado molecular, es decir, diatómico. El doble enlace se va a romper uno de sus enlaces y a cada carbono va a entrar un halógeno, uno a cada carbono. Como pueden observar, como producto ya no hay el doble enlace y a cada carbono en su cuenta de ese doble enlace entró un halógeno. Los halógenos más utilizados, y no lo mencioné en la anterior reacción, corresponde al cloro y al bromo. Sí les mencioné eso en la parte general, debido a que el cloro y el bromo son altamente estables y son no fáciles, pero relativamente controlables en una reacción química orgánica. Mientras que el flúor necesita condiciones más especiales y las reacciones no son tan controlables, son reacciones muy bruscas con el fluoruro de hidrógeno o el flúor molecular. Y tienden a ser inestables las reacciones. Y el yodo se puede decir que es el flojito de todos los halógenos debido a que necesita condiciones muy extremas para que se efectúe una halogenación. Temperaturas más elevadas, condiciones más bruscas. Recuerden que de todos los halógenos del flúor, cloro, bromo, yodo, el yodo es el único sólido, mientras que el cloro, el bromo y el flúor son gases o altamente volátiles. En el caso del flúor y cloro son sustancias gaseosas. En el caso del bromo es líquido pero altamente volátil. Ustedes lo tocan con la mano y ya se está evaporando, porque su punto de ebullición, si no me equivoco, es alrededor de los 30-35 grados Celsius. Se evapora fácilmente, es altamente volátil. En el caso del yodo es sólido, pero también es volátil. Ustedes medio lo agarran con la mano a una temperatura de 40-50 grados Celsius, igual ya se está evaporando. Y el yodo sublima, no tiene el estado líquido. Por ese motivo, en todas las reacciones ustedes van a notar que los halógenos que más se repiten va a ser el cloro y el bromo. Y van a haber reacciones más especiales y aparte, quizás un poco diferentes en alguna de ellas, para la introducción del yodo o el flúor. Y lo mismo va a ocurrir en alqueno. Los halógenos más repetitivos van a ser el cloro y el bromo. Entonces comenzamos a realizar las reacciones.
En el primer caso, me dice propeno más cloro molecular. Este tipo de reacción no tiene catalizador. ¿Qué pasa si yo le coloco un catalizador? Por ejemplo, un catalizador del anterior tipo. Luz ultravioleta, energía radiante, calor. Va a haber reacción. No es que no vaya a haber, va a haber. Pero va a ser la reacción de otro tipo. Es decir, que no va a entrar al doble enlace. Va a entrar al carbono vecino que esté más cerca a un extremo del doble enlace. A eso se denomina sustitución radicalaria, lo mismo que el ejemplo anterior. Y el doble enlace se va a mantener, no se va a romper. Por ese motivo, acá no es necesario un catalizador. Propeno. 3 átomos de carbono. 1, 2, 3. El doble enlace lo puedo colocar en cualquier carbono y va a seguir siendo el propeno. No va a cambiar su nombre. Lo que sí va a cambiar es el sentido de la numeración, pero va a seguir siendo el mismo compuesto químico. Colocando los hidrógenos, a este le falta 3 hidrógenos, a este le falta 1 hidrógeno y a este le falta 2 hidrógenos. Ahí tenemos al propeno. Más cloro molecular, cloro diatómico, forma, no hay catalizador presente en esta reacción. ¿Y qué es lo que va a pasar? El cloro, escrito de otra manera, son 2 átomos de cloro y al igual que el caso anterior, se va a romper el enlace y va a entrar a los 2 carbonos que están formando el doble enlace. Va a entrar un cloro a un carbono, no importa si tiene o no tiene hidrógeno, lo importante acá es que tenga el doble enlace. Y el otro cloro al otro carbono, 1 y 1. Y de esa manera se va a eliminar un enlace de los dos. En vez de haber doble como producto, va a haber simple enlace. Completando la reacción, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Lo vamos a numerar para ubicarnos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entre el 1 y el 2 había un doble enlace. Ya no va a haber el doble enlace. En su cuenta está entrando un cloro al carbono 1 y un cloro al carbono 2. Todo lo demás es simplemente hidrógeno. A este le falta 2 hidrógenos, lo mismo que el caso anterior. Un hidrógeno, lo mismo, porque lo único que cambió es el doble enlace. Todo lo demás se mantiene. Y la reacción queda automáticamente igualada. Veamos el siguiente caso. 3-metil 2-penteno. Pen significa 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. Número para colocar el resto de los componentes. Carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. En el 3 va a haber metil. Metil en el carbono 3. En el 2 va a estar el doble enlace porque me dice penteno. Y el número me indica el menor, o sea, del 2 al 3, del menor al mayor. Todo lo demás va a ser hidrógeno. Comenzando de un extremo, a este le falta 3 hidrógenos. Al carbono 2 le falta 2 hidrógenos. Al carbono 3 no le falta hidrógeno. Al carbono 2 le falta un solo hidrógeno. Y al carbono 1 le falta 3 hidrógenos para completar su tetravalencia. Más bromo molecular. Forma. El bromo escrito de otra manera corresponde a la unión de 2 átomos de bromo. Y como les dije hace un momento, el bromo es una sustancia en estado líquido a temperaturas por debajo de 30 grados centígrados, pero es altamente volátil. Y este es el compuesto que les hablé en una ocasión, que si les cae una gotita de este compuesto a su mano, les derrite literalmente la piel. No les produce dolor por si acaso, pero ustedes pueden ver cómo se derrite su piel. Si es una cantidad bastante grande, puede llegar incluso hasta hueso, es decir, hasta su esqueleto en términos vulgares.
Por eso hay que tener cuidado. En Orgánica 2, en el momento que comencemos a entrar al laboratorio, ocupamos bromo en varias ocasiones. Y hay que tener bastante cuidado con lo que es el bromo. En Orgánica 1 también ocuparon ustedes el bromo en el tema de alquenos y en el tema de alquinos. Y seguramente a sus docentes les indicaron que tienen que tener cuidado de no succionar la parte negra o la manchita oscura que tiene el recipiente, porque eso es el bromo puro. Si ustedes aspiran los vapores de bromo, les puede producir lo que es una picazón e irritación de las fosas nasales. Y en algunos casos incluso hasta pueden lagrimear. En lo personal, tengo bastante experiencia con este compuesto porque me intoxiqué 2 veces en la parte de laboratorio. Y con varios compuestos, por curioso. Cuando uno es joven es curioso y quiere ver si en verdad lo que un docente o una persona mayor dice es cierto, o lo que dicen los libros será verdad, cierto o exageran. Y a veces metiendo la pata uno aprende. Entonces, de toda la molécula, la parte que me interesa es los carbonos que están formando el doble enlace. En este caso, me interesa el carbono 2 y el carbono 3. El resto de los carbonos no me interesa, no va a haber reacción en el resto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Un bromo se va a adicionar al carbono 3 y otro bromo se va a adicionar al carbono 2. No le interesa si tiene o no tiene hidrógeno, lo que interesa es que haya el doble enlace. De esa manera se va a eliminar un enlace y va a quedar simple enlace como producto. Completando la reacción, el carbono 1 se mantiene, no fue afectado por la reacción con sus 3 hidrógenos. El carbono 2 tiene un hidrógeno y ahí está entrando un bromo. Ya no hay doble enlace, sino simple enlace al carbono 3. El carbono 3 no tiene hidrógeno, se mantiene su metil. Y a este carbono también está entrando otro bromo. Ya no hay doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. El carbono 4 se mantiene con sus 2 hidrógenos porque no fue afectado y el carbono 5 se mantiene con sus 3 hidrógenos. Y acá la reacción quedó automáticamente igualada. Preguntas, dudas, pueden sacarle captura a la pantalla. ¿Todo Estas claro? son reacciones de adición, ¿no es cierto, doctor? Esta sí es una reacción de adición. De alquenos es adición. En el caso de alcanos, la anterior era sustitución. Ya lo vamos a ver con más detalle en la parte de mecanismo. A qué tipo de reacción pertenece y qué tipo de mecanismo es. Es lo último que vemos. Para este segundo parcial, la parte de mecanismo es mucho más complicadita que para el primer parcial, por si acaso. En el primer parcial los mecanismos son de un solo tipo, todo es sustitución electrofílica y se acabó. Lo único que hay que reconocer es la etapa 0, que es diferente. De ahí la etapa 1 y la etapa 2 es similar o idéntica, con excepción de la sulfonación, ¿no? Es la única que difiere del resto. Pero en este tema los mecanismos son totalmente diferentes. Un mecanismo de sustitución no es lo mismo que un mecanismo de adición. Tenemos mecanismos de eliminación también y tenemos que diferenciar esos tipos de mecanismos. Por eso el segundo parcial es el más complicadito. Así que aprovechen a sacar la máxima nota en su primer parcial, con su práctico, su examen, ya que el segundo posiblemente sea más complicadito. Y el tercero yo pienso que ya lo vamos a dar en forma presencial junto con el final, porque eso ya va a ser en el mes de enero, febrero, marzo, lo que corresponde al tercer parcial y el examen final. Así que aprovechen a sacar la máxima nota en estos exámenes. ¿Le sacaron captura? Para que suba, mueva. Lo voy a subir.
Inciso C. 5-metil 1,4 hexadieno. Hexa significa 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numeramos. En este caso voy a numerar por el extremo derecho. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Colocamos el resto de los componentes. En el 1 y en el 4 se encuentra el doble enlace. Entonces del 1 al 2, ahí va a haber doble enlace. El otro doble enlace va a estar en el 4, del 4 al 5. En el 5 va a haber metil. Y todo lo demás va a ser hidrógeno. El carbono 6, 3 hidrógenos. El carbono 5 está completo. El carbono 4, un hidrógeno. El carbono 3, 2 hidrógenos. El carbono 2 tiene un hidrógeno. Lo voy a hacer con otro color para que se vea. Un hidrógeno. Me falta colocar mi paleta de colores. El carbono 1, 3 hidrógenos. Más cloro molecular. A diferencia del anterior... ¿No sería 2 carbonos, doctor? ¿Dónde? El carbono 1. Ah, carbono Carbono 1. Tienen razón. Vamos a borrar esta parte. Ahí. Sí, tienen razón. Carbono 1 sería 2 hidrógenos. Porque 1, 2 enlaces, 2 hidrógenos. Perfecto. Están prestando atención. Eso me gusta. Y en el Más. 6, En el 6, 3 hidrógenos. Porque no hay doble enlace. Ese sí está bien. En el 1 no, porque acá había doble enlace. O hay doble enlace. A diferencia de los dos anteriores ejemplos, les decía que acá hay dos dobles enlaces. Tengo un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2 y tengo otro doble enlace entre el carbono 5 y el carbono 4. Los dos dobles enlaces van a reaccionar. No es específico para uno solo. Yo hago reaccionar a todo de canto. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesito? Veamos. Un cloro va a entrar al carbono 2 y otro cloro al carbono 1. De esa manera se va a eliminar un doble enlace. Otro cloro va a entrar al carbono 4 y otro cloro al carbono 5. Y se elimina otro enlace. En total necesito 4 cloros para que se adicionen a cada carbono y se convierta el doble en simple enlace. Como necesito 4 cloros para igualar, entonces le coloco 2 como coeficiente. No me debo olvidar el realizar la igualación. Esto va a formar... El carbono 6 se va a mantener con sus 3 hidrógenos, no fue afectado. El carbono 5 se mantiene su ramificación, que es el metil. Ahora va a entrar un cloro. Ya no hay doble enlace, sino simple enlace. Este corresponde al carbono 6, este al carbono 5. El carbono 4 tiene un hidrógeno y ahora también va a tener un cloro. Este es el carbono 4. El carbono 3 no fue afectado, por lo tanto se mantiene. Este es el carbono 3. El carbono 2 tiene un hidrógeno. No se ve muy claro el hidrógeno, pero ahí está el hidrógeno. Ahora también va a tener un cloro. Ya no hay doble enlace, sino simple enlace. Y se une al carbono 1, que tiene 2 hidrógenos. Y ahora también va a tener un cloro. Y este sería el carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como podemos observar, no hay doble enlace. En su cuenta están entrando 4 cloros. Y realizo la igualación. Siguiente caso. 1-etil, 1-ciclohexeno. Una estructura cíclica. Hago el ciclo de 6 átomos de carbono.
En el 1 va a estar el doble enlace. Ahora, ¿cuál va a ser el 1? Cualquiera. Yo quiero que el doble enlace esté acá. Si yo numero, este puede ser el 1 o este puede ser el 1. Quiero que este sea el 1, obligatoriamente hacia abajo porque el doble enlace tiene que estar dentro de la numeración. Porque si me voy en el otro sentido, el doble enlace no está dentro de la numeración. 3, 4, 5 y 6. Más bromo molecular. Ah, me falta. En el 1 me dice que también va a haber un etil. Un carbono, 2 carbonos. Y ahí tengo el etil. 1 etil, 1 ciclohexeno. Más bromo molecular y va a formar, veamos el producto. Lo que me interesa es el carbono que está formando el doble enlace. Y el doble enlace se está formando entre el 1 y el 2. Ahí se va a adicionar un bromo a cada carbono. Un bromo al carbono 1, otro bromo al carbono 2. Y como necesito 1 y 1 serían 2 y ya está igualado. Completando la reacción, se mantiene la estructura cíclica, no se modifica. Se mantiene lo que es el etil. Ya no hay el doble enlace, en su cuenta está entrando un bromo y otro bromo. Si numeramos, manteniendo la misma numeración, este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y al 1 y al 2 está entrando el bromo. ¿Qué nombre le darían a este producto? A ver, ¿quién me dicta? 1,2 dibromuro, 1 etil ciclohexano. Dibromo, no bromuro. Bromo. Está bien. 1 etil. Está bien. Ciclohexano. Perfecto. Y ese es el nombre para esta molécula. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? ¿Todo claro? Sí, dicen. Perfecto. Todo claro. Le sacan captura. En cuestión al avance, ahí lo vamos a dejar el día de hoy, ya que la otra reacción es un poquito larga. Nos demoraría una media hora por lo menos. Y se quedarían hasta más tarde. Así que, a continuación, respondo dudas de su práctico. Le sacaron captura para que saque la pantalla. Una pregunta. Le he dado a mi compañero, luego yo. Ya. En el caso de que sea, por ejemplo, un ciclopenteno más bromo molecular, tengo un ejercicio que sale con halogenación como producto trans. ¿A qué se refiere eso? A trans. Ya. Ahorita vamos a ver eso. No, lo podemos ver acá. Acá tengo el ciclo, lo vamos a hacer acá a un ladito. En un ciclo, en este caso el ciclopenteno, un ciclo de 5 puntas con doble enlace, más, pongámosle cloro molecular. La halogenación de alquenos se efectúa de la forma más estable y la halogenación es de tipo trans, ya hablando en su estereoquímica, la parte de mecanismo. Cuando yo tengo dos sustituyentes en un compuesto cíclico, si yo realizo normalmente la reacción, lo único que tendría que hacer es lo siguiente: meter un cloro a uno de los carbonos que está formando el doble enlace, uno a cada uno. De esa manera voy a tener cloro y cloro. Pero este ciclo, este producto
que es la adición del cloro molecular al ciclopenteno, se puede representar de dos maneras diferentes. Una de ellas corresponde al isómero cis y el otro corresponde al isómero trans. El isómero cis es simplemente la adición de los dos halógenos al mismo plano estereoquímico. Y eso se representan a través de figuras. Si recuerdan ustedes lo que es el riel y la cuña. Yo puedo utilizar como figura lo que es la cuña. Todo es pintado. Y acá también lo que corresponde a la cuña. Eso significa la parte frontal, la parte del observador. Acá vendría un cloro y acá vendría el otro cloro. Esto sería el isómero cis. Pero también se puede representar los dos cloros en el plano posterior al observador, en el plano de atrás, utilizando lo que es riel. Hay un cloro y el otro también en la misma figura, porque tiene que estar en el mismo plano. Y ahí el otro cloro. Cualquiera de los dos es el isómero cis. Mientras que el isómero trans, que sería el producto más estable de una halogenación de un ciclo alqueno, es colocar gráficos diferentes, porque van a estar en planos distintos en su estereoquímica. Este lo voy a colocar en cuña. Un cloro. Y el otro lo voy a colocar en riel. Ese sería el isómero trans, o al revés, da exactamente lo mismo. A eso se refiere con el isómero trans. Es colocar la estereoquímica, algo que ustedes ya llevaron en Orgánica 1, ¿o me equivoco? Sí, sí, llevamos eso. ¿Alguna otra pregunta? Para sacar la pantalla. Si quieren pueden sacarle captura a esa parte. Creo que es un ejercicio del práctico, ¿no? ¿O no es un ejercicio del práctico? ¿Alguna otra pregunta? Voy a volver. Voy a dejar de compartir la pantalla.